El pequeño pueblo se asentaba tranquilamente entre dos verdes colinas, donde todos se conocían y era difícil guardar secretos. En un rincón de este pueblo vivía un niño llamado Samuel, de tan solo 8 años, que llevaba sobre sus hombros el peso de una vida difícil. Su madre trabajaba doble turno en la fábrica local y su padre se había marchado cuando Samuel era solo un bebé. Vivían en un pequeño apartamento encima de la vieja panadería, donde el olor a pan recién hecho era el único lujo que podían permitirse. Samuel era diferente a los demás niños. Era muy pequeño para su edad, con brazos y piernas delgados que lo hacían parecer incluso menor de 8 años. Su ropa siempre le quedaba un poco grande porque su madre la compraba en la tienda de segunda mano, con la esperanza de que le quedara bien cuando creciera. Los demás niños de la escuela a menudo se burlaban de él. Lo insultaban y se reían de sus zapatos gastados. Pero Samuel nunca se quejaba. Simplemente sonreía y se marchaba, guardando sus sentimientos en lo más profundo de su corazón. Lo que nadie sabía de Samuel era que guardaba un secreto. Todos los días después de la escuela, en lugar de ir directo a casa, caminaba 3 cuadras más para llegar al viejo centro comunitario. El edificio se estaba cayendo a pedazos, con las paredes agrietadas y las ventanas rotas. Pero dentro había algo mágico. En el salón principal, apoyado en una esquina y cubierto de polvo, había un viejo piano. La mayoría de las teclas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas emitían sonidos extraños, pero para Samuel era lo más hermoso del mundo. Había descubierto este piano por accidente una tarde lluviosa cuando solo tenía 6 años. Había corrido al centro comunitario para escapar de la lluvia y allí estaba esperándolo como un viejo amigo. Ese día presionó una tecla, luego otra, y algo dentro de él despertó. Sintió la música en los huesos, en la sangre, en cada parte de su ser. Desde ese momento, el piano se convirtió en su todo. Samuel no tenía dinero para clases. Su madre apenas podía pagar la comida y el alquiler, así que pedir clases de piano era imposible. Pero Samuel era astuto. Encontró viejos libros de música en la biblioteca, con las páginas rotas y manchadas de café. Veía videos en la vieja computadora de la biblioteca, estudiando cómo los pianistas profesionales movían los dedos. Practicaba escalas y acordes hasta que le dolían los deditos. Luego descansaba unos minutos y volvía a practicar. El cuidador del centro comunitario era un anciano llamado señor Wilson. Era gruñón y rara vez sonreía, pero sentía debilidad por Samuel. Veía cómo el chico venía todos los días, lloviera o hiciera sol, hiciera frío o calor, a tocar ese viejo piano. Al principio, el señor Wilson pensó que Samuel solo hacía ruido. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, notó que algo cambiaba. Las notas aleatorias se estaban convirtiendo en música. Música de verdad. Música hermosa. El señor Wilson empezó a dejar la puerta lateral sin llave para Samuel. Fingía no darse cuenta cuando el chico entraba sigilosamente. A veces se sentaba en su pequeña oficina escuchando tocar a Samuel, y las lágrimas corrían por sus arrugadas mejillas. Nunca había escuchado algo tan puro, tan lleno de emoción. Este niño, vestido con ropa demasiado grande y zapatos que se caían a pedazos, creaba magia con los dedos. En casa, la madre de Samuel, María, sabía que algo era diferente en su hijo. Siempre tarareaba melodías, siempre tamborileaba con los dedos sobre la mesa como si tocara teclas invisibles. Una vez le preguntó en qué pensaba siempre, y él simplemente sonrió y dijo, «Música, mamá. Oigo música por todas partes». Le besó la frente y volvió al trabajo, demasiado cansada para pensar más en ello. La escuela a la que Samuel asistía no era un lugar feliz para él. El edificio era viejo, pero aún así mejor que el centro comunitario. Había muchos niños ricos allí, hijos e hijas de empresarios y médicos. Tenían la mejor ropa, los mejores juguetes y los pasatiempos más caros. Muchos de ellos tomaban clases de piano, violín y baile. Hablaban de su recital y sus concursos, y Samuel escuchaba en silencio,
deseando poder decirles que él también tocaba. Un día, un niño llamado Samuel vio un cartel sobre un concurso de talentos escolar. Tenía 12 años, era mucho más corpulento que Samuel y provenía de la familia más rica del pueblo. Su padre era dueño del concesionario de autos, y su madre organizaba todas las fiestas elegantes. Tomaba clases de piano con el mejor profesor de la región y ya había ganado 3 concursos. Se acercó a Samuel con una sonrisa maliciosa. «¿Qué miras, ratoncito?», le preguntó, usando el apodo que le había puesto. «¿Estás pensando en participar en el concurso de talentos? ¿Qué harías? Demostrarles a todos lo pobre que eres». Los demás niños a su alrededor rieron. Samuel sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza, pero no lloró. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar solo empeoraba las cosas. En cambio, simplemente negó con la cabeza y se alejó, con el corazón apesadumbrado por la tristeza. Esa noche, Samuel no pudo dormir. No dejaba de pensar en el concurso de talentos. Se imaginó a sí mismo en el escenario, tocando la música más hermosa que nadie hubiera escuchado jamás. Imaginó las caras de sorpresa de los demás niños que se habían reído de él. Imaginó a su madre sentada en primera fila llorando de alegría. Pero entonces la realidad lo golpeó. No tenía ropa adecuada para subir al escenario. Carecía de formación profesional. Nunca había tocado un piano bien afinado. El piano del centro comunitario estaba viejo y roto. ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si todos se reían aún más fuerte? Samuel se levantó de la cama y se acercó a la pequeña ventana. Miró las estrellas y pidió un deseo en silencio. Pidió valentía. Pidió una oportunidad. Pidió que algún día la gente lo viera como realmente era. No solo un niño pobre con ropa grande. A la mañana siguiente, Samuel tomó una decisión. Participaría en el concurso de talentos. No sabía cómo lo haría, pero sabía que tenía que intentarlo. Por primera vez en su vida, iba a dejar de esconderse. Iba a mostrarle al mundo la música que vivía en su corazón. No tenía ni idea de que esta decisión cambiaría su vida para siempre de maneras que jamás hubiera imaginado. Mientras caminaba hacia la escuela ese día, sus pasos se sentían más ligeros. El sol parecía brillar más. Los pájaros parecían cantar solo para él. Algo dentro de Samuel había cambiado. Seguía siendo pequeño, seguía siendo pobre, seguía usando ropa demasiado grande. Pero por dentro, se estaba fortaleciendo. Se estaba convirtiendo en la persona que estaba destinado a ser. Y el mundo estaba a punto de descubrirlo. La inscripción para el concurso de talentos se estaba llevando a cabo en el gimnasio de la escuela durante el recreo. Samuel estaba de pie afuera de las puertas, con el corazón latiendo tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Los estudiantes pasaban junto a él, algunos mirándolo con extrañeza, otros ignorándolo por completo. Observó cómo los niños entraban con confianza, firmaban sus nombres y salían con sonrisas en sus rostros. Todos sabían que pertenecían allí. Samuel no estaba tan seguro de sí mismo. Respiró hondo y abrió la puerta. El gimnasio estaba iluminado por la luz del sol que entraba por los grandes ventanales. Al fondo, había una mesa larga donde 2 profesores tomaban nombres e información. Una fila de estudiantes esperaba su turno, charlando animadamente sobre su actuación. Algunos iban a bailar, otros a cantar, algunos hacían trucos de magia o comedia. Samuel se unió al final de la fila. Mantuvo la cabeza gacha, esperando que nadie lo viera, pero la suerte no le acompañó ese día. Justo cuando llegaba a la mitad de la fila, una voz familiar sonó detrás de él. «Vaya, vaya, vaya, miren quién está aquí». Samuel se giró lentamente, se quedó allí con 2 de sus amigos, todos con zapatillas caras a juego y camisas de diseñador, con una expresión de pura diversión en el rostro, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. «Ratoncito quiere participar en el concurso de talentos», anunció en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Esto debería estar bien. ¿Qué vas a hacer?
Enséñanos tu colección de ropa de la tienda de segunda mano. Los estudiantes de la fila se giraron para mirar. Algunos rieron, otros susurraron entre sí. Samuel sintió que le ardían las mejillas, pero no se movió. Voy a tocar el piano, dijo Samuel en voz baja. Por un momento hubo un silencio absoluto, luego estalló en carcajadas. Rió tan fuerte que tuvo que sujetarse el estómago. Sus amigos se unieron, y pronto pareció que todo el gimnasio se llenó de risas burlonas. «Tocas el piano», logró decir finalmente entre risas. «Es lo más gracioso que he oído en mi vida. ¿Sabes siquiera cómo es un piano? ¿Puedes permitirte mirar uno?» Samuel no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió esperando en la fila. Las risas se fueron apagando poco a poco, pero aún sentía la mirada de la gente. Podía oírlo susurrar, preguntándose si se había vuelto loco. Cuando Samuel finalmente llegó al frente de la fila, la maestra lo miró con ojos amables pero sorprendidos. Era la maestra de música, y sabía que Samuel nunca había asistido a ninguna clase de música. «Hola», dijo con dulzura. «¿Qué te gustaría tocar?» «Piano», respondió Samuel, con una voz apenas superior a un susurro. La maestra escribió algo en su papel. «¿Tienes formación académica?» «No, señora. Aprendí sola». Lo miró y había algo en sus ojos. No era duda ni lástima. Era curiosidad. «Es muy valiente de tu parte, Samuel. La función es en 3 semanas. ¿Tienes alguna pieza preparada?» «Sí, señora. Voy a tocar Chopin». Se oyó una exclamación a sus espaldas. Chopin era famoso por ser extremadamente difícil incluso para pianistas experimentados. Se abrió paso a empujones. «Está bromeando, señora. Es imposible que este ratoncito pueda tocar Chopin. Probablemente nunca ha oído hablar de Chopin. Solo intenta avergonzarse». La señora levantó la mano para pedir silencio. Miró a Samuel con ojos serios. «¿Estás seguro de esto? Chopin requiere años de práctica. Si no estás listo, podría ser muy difícil para ti. Allí arriba». Samuel sostuvo su mirada. Por primera vez, no apartó la mirada. «Estoy segura, señora». Ella asintió lentamente y escribió su nombre en la lista. «Entonces nos vemos en 3 semanas, Samuel. Buena suerte». La noticia corrió como la pólvora por la escuela. Al final del día, todos sabían que el pobre niño de la ropa grande planeaba ser el capellán en el concurso de talentos. Algunos pensaron que era una broma. Otros pensaron que Samuel simplemente se había vuelto loco. Algunos sintieron pena por él sabiendo que sería humillado delante de toda la escuela y de todos los padres. Se aseguró de contárselo a todos los que quisieran escucharlo. Caminó con una gran sonrisa anunciando que el concurso de talentos iba a ser lo más divertido de la historia. Incluso empezó una cuenta regresiva para contar cuántos días faltaban para la gran vergüenza de Samuel. Pero Samuel no le prestó atención a nada de esto. Tenía 3 semanas para prepararse e iba a aprovechar cada minuto. Después de la escuela, corrió al centro comunitario más rápido que nunca. El señor Wilson lo vio venir y le abrió la puerta con una leve sonrisa. «Escuché que te inscribiste en algo importante», dijo el anciano. Samuel se detuvo sorprendido. «¿Cómo lo supiste?» El señor Wilson se rió entre dientes. «Pueblo pequeño, muchacho. Las noticias corren rápido. Ahora ve a practicar. Tienes trabajo que hacer». Samuel asintió y se apresuró al piano. Se sentó en el viejo banco de madera y puso los dedos sobre las teclas. La pieza que había elegido era el mal número 1 en sol menor de Chopin. Era una de las piezas más hermosas y difíciles jamás escritas para piano. Pianistas profesionales pasaron años perfeccionándola, y Samuel la iba a interpretar en 3 semanas. Pero Samuel tenía un arma secreta. Llevaba casi un año tocando esta pieza. Había memorizado cada nota, cada pausa, cada emoción. Sabía exactamente cómo debía sonar cada parte.
El problema era que el piano roto del centro comunitario no podía producir todos los sonidos que necesitaba. Algunas teclas estaban mudas, otras desafinadas. Tenía que imaginar cómo sonarían ciertas partes en un piano de verdad. Todos los días, durante 3 semanas, Samuel practicó durante horas. Sus dedos danzaban sobre las teclas, haciendo que el viejo piano sonara lo mejor posible. El señor Wilson se sentaba en su oficina, escuchando, a veces secándose las lágrimas. Nunca había visto tanta dedicación en alguien tan joven. En casa, Samuel practicaba en la mesa de la cocina, presionando teclas imaginarias con los dedos mientras su madre preparaba la cena. María notó lo serio que se había vuelto su hijo. No sabía nada del concurso de talentos y Samuel había decidido no decírselo. No quería que se preocupara. No quería que se sintiera triste si las cosas salían mal. Los días volaron. Pasó una semana, luego 2. Cada día le recordaba a Samuel la humillación que le esperaba. Cada día los demás estudiantes reían y señalaban. Pero Samuel mantuvo la cabeza baja y siguió practicando. Se había hecho una promesa y la iba a cumplir. La noche anterior al concurso de talentos, Samuel yacía en su cama, mirando fijamente al techo. Tenía los dedos doloridos de tanto practicar. Su corazón rebosaba de miedo y esperanza. Mañana, todo cambiaría. No sabía si para bien o para mal. Pero de una cosa estaba seguro. Estaba listo. Lo había dado todo. Ahora era el momento de mostrárselo al mundo. Afuera de su ventana, las estrellas centelleaban en el cielo oscuro. Samuel cerró los ojos y escuchó. En su mente, podía oír la música, cada nota perfecta, cada emoción real. Mañana, todos los demás también la oirían, y nada volvería a ser igual. La mañana del concurso de talentos llegó con nubes grises cubriendo el cielo. Samuel se despertó antes de que sonara el despertador, con el estómago apretado por los nervios. Se quedó en la cama unos minutos, repasando la música mentalmente una vez más. Cada nota estaba allí, exactamente donde debía estar. Sus dedos se crispaban bajo la manta, practicando con teclas invisibles. Su madre ya se había ido a su turno de mañana en la fábrica. Había dejado una nota en la mesa de la cocina con un simple mensaje. Que tengas un buen día en la escuela. Te quiero. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Samuel sintió un dolor de culpa por no haberle dicho nada, pero rápidamente la apartó. Ya habría tiempo para explicaciones más tarde. Ahora mismo, necesitaba concentrarse. Se vistió con su mejor ropa, que no le quedaba nada bien. Su camisa era blanca, pero se había vuelto un poco gris por tantos lavados. Sus pantalones eran negros, pero tenían parches en las rodillas donde su madre había cosido tela para tapar agujeros. Sus zapatos eran las mismas zapatillas viejas que siempre usaba, esas con la suela rota que se metía en agua cuando llovía. Samuel se miró en el pequeño espejo del baño. No parecía alguien a punto de actuar en un concurso de talentos. Parecía lo que era, un niño pobre sin nada más que sueños. Por un momento, la duda se apoderó de su corazón. Tal vez tenía razón. Tal vez iba a hacer el ridículo. Tal vez todos se reirían y su vida se volvería aún más difícil que antes. Pero entonces recordó la música. Recordó cómo lo hacía sentir cuando tocaba. Recordó las lágrimas en los ojos del señor Wilson y cómo el viejo piano parecía cobrar vida bajo sus dedos. No lo hacía por él ni por los demás estudiantes. Lo hacía por sí mismo. Lo hacía por su madre, que se esforzaba tanto por darle todo lo que podía. Lo hacía por cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no era lo suficientemente buena. Samuel enderezó los hombros y salió por la puerta. La escuela bullía de emoción cuando llegó. Los padres ya empezaban a llenar el auditorio para la función de la tarde. Los estudiantes corrían de un lado a otro con sus coloridos disfraces, practicando sus números en pasillos y aulas vacías. El aire olía a laca y sudor nervioso. Samuel se mantuvo apartado.
Encontró un rincón tranquilo cerca de la parte trasera de la escuela y se sentó en el suelo. Cerró los ojos y repasó la partitura. El número 1 de Bach de Chopin duraba 14 minutos. 14 minutos para mostrarles a todos quién era realmente. 14 minutos para cambiar su vida para siempre. Las horas pasaron lentamente. Samuel se saltó el almuerzo porque tenía el estómago demasiado revuelto para comer. Evitaba a sus amigos, quedándose escondidos en su rincón tranquilo. Una vez, la señora lo encontró y le preguntó si estaba bien. Solo estaba nervioso, admitió Samuel. Sonrió amablemente. Es perfectamente normal. Incluso los mejores artistas se ponen nerviosos. Significa que te importa lo que haces. Samuel asintió. La señora le dio una palmadita en el hombro y se alejó. Él agradeció su amabilidad. Era una de las pocas personas que no se había reído de él. Finalmente, llegó la hora. Llamaron a los estudiantes para que se reunieran tras bambalinas. Samuel se unió al público, cabizbajo. Podía sentir que la gente lo miraba fijamente, susurrando, preguntándose si realmente iba a seguir adelante. Apareció a su lado con su habitual sonrisa burlona. ¿Listo para hacer el ridículo? El ratoncito preguntó. Espero que tu mami haya traído una cámara para grabar el desastre. Samuel no respondió. Simplemente siguió caminando hacia la zona de tras bambalinas. El auditorio estaba abarrotado. Todos los asientos estaban ocupados. Los padres se sentaban con sonrisas orgullosas, listos para ver brillar a sus hijos. Los maestros se alineaban en las paredes, portapapeles en mano. Al fondo del salón, solo había espacio para estar de pie, lleno de estudiantes más jóvenes que no encontraban sitio. El espectáculo comenzó con una niña haciendo una rutina de gimnasia. Le siguió un niño que contaba chistes. Luego vinieron cantantes, bailarines y un mago que hacía desaparecer las cartas. Cada acto recibió un cortés aplauso del público. Algunos fueron buenos, otros regulares, pero todos aplaudieron alentándolos. Actuó casi a la mitad del espectáculo. Subió al escenario con un costoso traje negro, con aspecto de joven profesional. Se sentó al piano de cola con confianza e interpretó una pieza. Su técnica era perfecta, cada nota limpia y precisa. Al terminar, el público estalló en aplausos, se puso de pie e hizo una profunda reverencia, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Era claramente el favorito para ganar. Mientras salía del escenario, pasando junto a Samuel con una sonrisa, dijo: «Intenta seguir a ese ratoncito, pero no te preocupes. Intentaré no reírme demasiado». Siguieron más actos. Samuel observaba desde las sombras, con el corazón latiendo con más fuerza cada minuto que pasaba. Solo faltaban 3 actos antes de su turno, luego 2, luego 1. Una chica terminó su número de baile y salió del escenario. El presentador, un estudiante de último año con un micrófono, caminó hacia el centro del escenario. Y ahora, damas y caballeros, el artista es Samuel. Hoy tocará el piano para nosotros. Hubo un murmullo entre el público. Los que conocían a Samuel se miraron confundidos. El pobre chico que vestía ropa de tienda de segunda mano. El que nunca había tomado clases de música. Esto tenía que ser una broma. Samuel respiró hondo. Sentía las piernas como gelatina mientras caminaba hacia el escenario. Las luces eran más brillantes de lo que esperaba. El piano, un hermoso piano de cola negro, estaba en el centro del escenario como un trono esperando a su rey. Era el instrumento más magnífico que Samuel había visto jamás. Mientras cruzaba el escenario, oía susurros entre el público. Algunos ya reían. Vio a la primera fila inclinarse hacia adelante con entusiasmo, dispuestos a disfrutar del desastre. Incluso algunos profesores parecían preocupados, preguntándose si debían detenerlo antes de que fuera demasiado lejos. Samuel llegó al piano y se paró junto a él. Pasó los dedos por la madera lisa,
sintiendo su perfección bajo su tacto. Esto no se parecía en nada al piano roto del centro comunitario. Así era como se suponía que debía ser un piano. Así era como se suponía que debía sonar la música. Se sentó en el banco. El público guardó silencio, esperando. Algunos contenían la risa. Otros se encogían de dolor. Nadie esperaba que surgiera nada bueno en los próximos minutos. Samuel puso los dedos sobre las teclas. Estaban suaves y frías, perfectamente afinadas, listas para responder al más mínimo toque. Cerró los ojos y respiró por última vez. En ese momento, todo desapareció. El público, el escenario, las luces, el susurro. Peirce y su sonrisa burlona. Todo se desvaneció hasta que no quedó nada más que Samuel y el piano. Dos almas a punto de convertirse en una. Pensó en su madre, que trabajaba tan duro por él. Pensó en el señor Wilson, que había creído en él desde el principio. Pensó en cada persona que alguna vez se había reído de él. Le había dicho que no valía nada, lo había hecho sentir pequeño e invisible. Entonces Samuel abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas de Bach de Chopin flotaban en el aire como susurros de otro mundo. Eran suaves, delicadas, casi vacilantes, como si la música misma estuviera tanteando el terreno. El público, aún esperando el desastre, se inclinó ligeramente hacia adelante. Algo era diferente. Algo estaba sucediendo que ninguno de ellos había esperado. Los pequeños dedos de Samuel se movían por las teclas con una gracia que parecía imposible para un niño de su edad. Las notas comenzaron a construirse, una sobre otra, creando un tapiz de sonido tan hermoso que dejaba a la gente sin aliento. La melodía subía y bajaba como olas en el océano, transportando a cada alma en la sala a lugares donde nunca habían estado. En la primera fila, Smirk se desvaneció lentamente. Su boca se abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Esto no era posible. Este pobre niño con ropa remendada y zapatos rotos, tocaba el piano mejor que nunca, mejor que su costoso profesor, mejor que las grabaciones que había estudiado, mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La música se volvió más intensa. El cuerpo de Samuel se mecía al ritmo, cada fibra de su ser conectada al piano. Tenía los ojos cerrados, pero sus dedos sabían exactamente dónde ir. Años de práctica con un instrumento roto le habían dado una sensibilidad de la que a menudo carecían los pianistas profesionales. Podía sentir cada vibración, oír cada armónico, percibir cada emoción oculta en las notas. Una mujer en la sección central rompió a llorar. No sabía por qué. Ni siquiera sabía que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. La música la había alcanzado y tocado algo que había olvidado que existía. Algo puro, algo verdadero. Samuel siguió tocando. La pieza se volvió más rápida, más exigente. Sus dedos recorrieron las teclas en pasajes que parecían humanamente imposibles. Los profesores que entendían de música intercambiaron miradas atónitas. Esta era una interpretación de nivel virtuoso. Era el tipo de interpretación que solo habían visto de pianistas de talla mundial, y provenía de un niño de 8 años que había aprendido a tocar solo. La tormentosa sección central del Bach llegó con acordes atronadores que llenaron el auditorio. Samuel atacó las teclas con potencia controlada, cada nota precisa a pesar de la increíble velocidad. El piano parecía rugir como un león, luego susurrar como un niño. Reía, lloraba, gritaba y cantaba, todo en cuestión de unos pocos compases. El público había dejado de respirar. Se quedaron paralizados, temerosos de que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Incluso los niños más pequeños, que normalmente se movían inquietos y hacían ruido, permanecieron completamente quietos, cautivados por la magia que se desplegaba ante ellos. La señora estaba de pie a un lado del auditorio con la mano sobre el corazón. Las lágrimas corrían por su rostro y no hizo ningún esfuerzo por enjugárselas. En 30 años de enseñar música, nunca había presenciado algo así. Había visto estudiantes talentosos,
dotados, incluso prodigios, pero esto era algo completamente distinto. Era un genio tocado por algo divino. La música cambió de nuevo, entrando en un pasaje tierno que hablaba de pérdida y anhelo. El toque de Samuel se volvió increíblemente delicado. Cada nota, una joya preciosa colocada cuidadosamente en el silencio. La melodía cantaba desamor, de esperanza, de sueños que se negaban a morir. Cantaba de un niño al que le habían dicho que no era nada, que había creído que no era nada, pero que había descubierto que era mucho más. Entre el público, algo estaba cambiando. Quienes se habían reído de Samuel apenas unas horas antes ahora estaban sentados con el corazón avergonzado. Recordaban cada palabra cruel que habían dicho, cada broma cruel que habían hecho. ¿Cómo pudieron estar tan equivocados? ¿Cómo pudieron juzgar a este niño por su ropa y su pobreza en lugar de ver la persona extraordinaria que era? Samuel llegó al clímax de la pieza. Sus dedos golpearon las teclas con una fuerza devastadora, creando acorde tras acorde hasta que la música pareció sacudir las paredes del auditorio. De repente, todo se desvaneció. La tormenta pasó y una suave calma se apoderó de la música. Comenzó el pasaje final, tierno y hermoso, poniendo fin al largo viaje. Mientras Samuel tocaba las últimas notas, algo extraordinario sucedió. El final de Chopin's Bad es famoso por ser devastador, una tragedia final que rompe el corazón. Pero mientras Samuel la tocaba, la tragedia se transformó en algo más. Se convirtió en un mensaje de esperanza, una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la belleza. Incluso cuando todos dudan de ti, tu verdad brillará. La cuerda final resonó y lentamente se desvaneció en el silencio. Por un largo instante, nadie se movió. El auditorio estaba completamente en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Samuel estaba sentado al piano con las manos apoyadas en las teclas, con los ojos aún cerrados, absorto en el mundo que había creado. Entonces, desde algún lugar al fondo, una persona comenzó a aplaudir. El sonido rompió el hechizo. Otra persona se unió, luego otra. En cuestión de segundos, todo el auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo, vitoreando y llorando. La ovación se extendió como un reguero de pólvora hasta que todos los presentes se pusieron de pie, celebrando el milagro que acababan de presenciar. Samuel abrió los ojos. Se giró hacia el público y por un momento no entendió qué estaba sucediendo. Todas esas personas, las mismas que se habían reído de él, que lo habían insultado, que esperaban que fracasara, ahora estaban de pie y lo vitoreaban. Algunos lloraban. Otros gritaban su nombre. Todos lo miraban con nuevos ojos. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. No sabía qué hacer. Así que simplemente hizo una reverencia como había visto hacer a pianistas profesionales en los videos que había visto. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente empezó a silbar y a zapatear. Fue la respuesta más entusiasta que la escuela había visto jamás en un concurso de talentos. En la primera fila estaba paralizado. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban en su regazo. No se había puesto de pie como los demás. No podía moverse. Todo lo que creía sobre sí mismo, sobre su propio talento, sobre quién merecía el éxito y quién no, se había hecho añicos. Los profesores corrieron al escenario, rodeando a Samuel de felicitaciones y preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba tocando? ¿Dónde estudiaba? ¿Quién era su profesor? Samuel respondió lo mejor que pudo, todavía aturdido por lo sucedido. Les contó sobre el centro comunitario, sobre el piano roto, sobre cómo aprendió solo con libros de la biblioteca y videos de internet. Nadie podía creerlo. Un niño autodidacta de 8 años acababa de ofrecer una de las actuaciones de piano más impresionantes que nadie en esa sala hubiera escuchado jamás. Parecía imposible. Parecía un milagro. Y, sin embargo, todos lo habían presenciado con sus propios ojos. Mientras el caos continuaba en el escenario, Samuel miró al público una vez más.
Su corazón rebosaba de emociones que no podía describir. Lo había hecho contra todo pronóstico, contra las expectativas de todos, contra todo lo que el mundo le había dicho sobre quién era y lo que podía lograr. Lo había logrado. Y esto era solo el principio. El concurso de talentos terminó con Samuel siendo declarado ganador por decisión unánime. Ningún otro espectáculo se acercaba a lo que había ofrecido. El trofeo que le dieron era pequeño y de plástico barato, pero para Samuel bien podría haber sido de oro macizo. Lo sostuvo contra su pecho mientras la gente seguía apiñándose a su alrededor, estrechándole la mano y dándole palmaditas en la espalda. Entre la multitud había una mujer a la que no reconoció. Tenía el pelo canoso y llevaba un sencillo vestido gris, pero había algo en su presencia que hacía que la gente se apartara. Esperó pacientemente hasta que se calmó la emoción inicial y luego se acercó a Samuel con una cálida sonrisa. «Eso fue extraordinario», dijo con voz tranquila y mesurada. «Soy Price. Antes de jubilarme, daba clases de piano en el Real Conservatorio de Londres. Hoy vine a ver tocar a mi nieto, pero debo decir que tu forma de tocar hizo que todos los demás desaparecieran». Samuel no sabía qué decir. Nunca había conocido a nadie de una verdadera escuela de música. «Gracias, señora», logró susurrar. «Lo estudié con ojos inteligentes». «¿Aprendiste tú mismo de verdad?» «Sí, señora. Con libros y vídeos». Negó con la cabeza lentamente, con una expresión de asombro en el rostro. «En 40 años de docencia, nunca me he encontrado con un talento tan innato como el tuyo. Tu técnica tiene sus aristas, pero tu comprensión musical, tu profundidad emocional, no se pueden enseñar. Naciste con algo especial, jovencito». Antes de que pudiera decir más, la multitud se interpuso entre ellos y Samuel la perdió de vista. Más padres querían conocerlo. Más estudiantes querían felicitarlo. La atención era abrumadora. Samuel había pasado toda su vida siendo invisible. Y ahora, de repente, todos querían verlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Samuel logró escapar. Salió por la puerta lateral del auditorio y se encontró en el pasillo vacío. El ruido de la multitud se desvaneció tras él mientras caminaba hacia la salida. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. Afuera, el sol de la tarde se abría paso entre las nubes. Samuel se sentó en las escaleras de la escuela y miró su trofeo. Su reflejo lo miraba desde la superficie brillante. Seguía luciendo igual. El mismo cabello desordenado, la misma ropa vieja, el mismo cuerpo pequeño. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Un auto se detuvo frente a la escuela. Samuel observó sin interés cómo se abría la puerta y salía una mujer. Entonces su corazón se detuvo. Era Zulema. Ella. María aún llevaba puesto su uniforme de fábrica, cubierto de grasa y polvo. Tenía el rostro pálido y corría hacia él antes de que pudiera siquiera levantarse. Alguien la había llamado al trabajo. Alguien le había contado lo sucedido. Se había ido a mitad de su turno, arriesgando su trabajo para ir a ver a su hijo. Samuel lloró, cayendo de rodillas frente a él. ¿Es verdad? ¿De verdad tocaste el piano delante de todos? Él asintió, incapaz de hablar. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No sabía que podías. No pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de conmoción, orgullo y confusión. Samuel se lo contó todo. Le habló del centro comunitario y del piano roto. Le habló del señor Wilson y los libros de la biblioteca. Le habló de los años de práctica secreta, las horas de dedicación, el sueño que había guardado en su corazón. Le habló de las risas y del miedo que había tenido al fracaso. María escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Hijo mío», susurró entre sus cabellos. «Mi hermoso y talentoso hijo, ¿por qué no me lo dijiste?» «No quería que te preocuparas», dijo Samuel. «Ya trabajas mucho». No quería añadir más problemas.
Se apartó y lo miró con ojos feroces. Tus sueños nunca son un problema, Samuel. Nunca. Podrías habérmelo dicho. Yo habría encontrado la manera de ayudarte. Habría hecho cualquier cosa. Asintió, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Lo sé, mamá. Lo sé. Se sentaron juntos en las escaleras de la escuela un buen rato, tomados de la mano y observando las nubes moverse por el cielo. Otros padres pasaron, muchos de ellos deteniéndose para felicitar a Samuel y estrechar la mano de María. Ella aceptó sus amables palabras con gracia, pero Samuel pudo ver que aún lo estaba procesando todo. Cuando finalmente regresaron a casa, Samuel se encontró con una sorpresa esperándolo. El señor Wilson estaba sentado en su pequeña sala de estar con una tetera y un plato de galletas. María lo había llamado antes de salir del trabajo, y él había venido enseguida. He oído que lo hiciste bien, muchacho, dijo el señor Wilson con una sonrisa inusual. Sabía que lo harías. Gracias por todo, dijo Samuel. Por el piano, por dejar la puerta abierta, por creer en mí. El anciano hizo un gesto con la mano con desdén. Hiciste todo el trabajo. Yo solo te dejé entrar. Esa noche, cenaron juntos. Los tres se reunieron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Hablaron, rieron y compartieron historias. El señor Wilson les contó sobre su juventud, cuando soñaba con ser músico antes de que la vida lo llevara por otros caminos. María les habló de su propia infancia, de cantar en el coro de la iglesia antes de que la pobreza la obligara a abandonar la escuela. Por primera vez desde que Samuel tenía memoria, su pequeño apartamento se sentía pleno, lleno de calidez, lleno de esperanza, lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, Samuel se despertó y encontró a su madre sentada al borde de su cama. Sostenía un papel y lloraba en silencio. Mamá, ¿qué pasa? Negó con la cabeza y sonrió entre lágrimas. No pasa nada, cariño. Todo está bien. Le entregó el papel. Era una carta entregada en mano esa mañana temprano. Samuel la leyó lentamente, con los ojos cada vez más abiertos. La carta era de Price, la mujer del Conservatorio Real. Había hecho algunas llamadas después del concurso de talentos. Había hablado con personas que le debían favores. Había movido influencias y movido montañas. La carta le ofrecía a Samuel una beca completa para la academia de música más prestigiosa del país. Todos los gastos estarían cubiertos: matrícula, alojamiento, comida y un piano nuevo para practicar en casa. Estudiaría con los mejores profesores. Tendría acceso a los mejores instrumentos. Tendría todas las oportunidades para desarrollar su extraordinario don. Samuel leyó la carta 3 veces antes de comprender la palabra. Le temblaban tanto las manos que el papel crujía como hojas al viento. ¿Es esto real?, le preguntó a su madre. ¿Está pasando esto de verdad? María lo abrazó de nuevo. Es real, cariño. Todo es real. En ese momento, abrazando a su madre y mirando la carta que cambiaría sus vidas, Samuel comprendió algo importante. El mundo podía ser cruel. Podía juzgarte por tu ropa, tu dirección y el dinero que tenía tu familia. Pero el mundo también podía ser hermoso. Podía sorprenderte con amabilidad, oportunidades y segundas oportunidades. Solo tenías que creer en ti mismo lo suficiente como para dar el primer paso y seguir caminando, sin importar cuántas personas se rieran en el camino. 3 meses después del concurso de talentos, Samuel se paró frente a las imponentes puertas de la Academia Nacional de Música. El edificio no se parecía a nada que hubiera visto antes. Columnas de piedra se alzaban hacia el cielo y las vidrieras brillaban bajo el sol de la mañana. Estudiantes pasaban con uniformes impecables, cargando estuches de instrumentos y carpetas de música. Todo en el lugar gritaba privilegio, tradición y siglos de excelencia. María estaba de pie junto a él, sosteniendo su pequeña maleta. Se había tomado una semana libre en el trabajo para ayudarlo a instalarse,
aprovechando todos sus días de vacaciones sin pensarlo dos veces. Tenía los ojos húmedos, pero sonreía con valentía. «Vas a hacer cosas increíbles aquí», dijo, ajustándole el cuello por enésima vez. «Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño». Samuel la abrazó fuerte. «Te haré sentir orgullosa, mamá. Ya lo has hecho, cariño. Ya lo has hecho». Las primeras semanas en la academia fueron más difíciles de lo que Samuel había imaginado. Los demás estudiantes habían estado entrenando desde pequeños. Tenían profesores famosos, instrumentos caros y veranos en campamentos de música en Europa. Hablaban un lenguaje técnico y teórico que Samuel apenas entendía. Términos como rubato y sforzando le pasaban desapercibidos en clase, mientras sus compañeros asentían con complicidad. Algunos estudiantes eran amables con él, curiosos por su inusual historia, pero muchos otros lo miraban con recelo o desdén. ¿Quién era ese don nadie que, de alguna manera, había conseguido una beca completa? ¿Cómo podía un chico autodidacta de un pueblo pobre pertenecer a ellos? El compañero de habitación de Samuel era un chico llamado Thomas, cuyo padre era dueño de una cadena de hoteles por todo el país. Thomas tocaba el violín desde los 4 años y ya había actuado en salas de conciertos de 3 continentes. No era malo con Samuel, pero tampoco era precisamente amigable. Lo trataba como a una criatura extraña que se había metido accidentalmente en el hábitat equivocado. El entrenamiento formal fue intenso. Samuel tuvo que desaprender muchos de los hábitos que había desarrollado con el piano roto del centro comunitario. Su técnica, que le había parecido mágica en el concurso de talentos, estaba llena de pequeños errores que los profesores de verdad detectaban de inmediato. La posición de sus muñecas era incorrecta. La forma de sus dedos era irregular. Su postura necesitaba mejorar. Por primera vez en su vida, Samuel se sintió un fracaso. Había llegado a este lugar creyéndose especial, pensando que su don natural lo ayudaría a salir adelante. Pero rodeado de estudiantes que tenían todo lo que a él le faltaba, empezó a dudar de sí mismo. Tal vez el concurso de talentos había sido una casualidad. Tal vez, después de todo, no pertenecía allí. Una noche, solo en la sala de práctica, mucho después de que todos se hubieran acostado, Samuel se sentó al piano y lloró. Las teclas se desdibujaron ante él mientras las lágrimas caían de sus ojos. Extrañaba a su madre. Extrañaba al señor Wilson. Extrañaba el piano roto del centro comunitario donde nadie lo juzgaba. Y la única expectativa era la alegría de hacer música. Ese es el llanto más patético que he oído en mi vida. Samuel se dio la vuelta. Price estaba en la puerta, apoyada en un bastón de plata. La había nombrado su mentora en la academia, pero había estado viajando durante el último mes y aún no se conocían formalmente. «Señora Price». Samuel se levantó de un salto e intentó limpiarse la cara. No sabía que había vuelto. «Lo siento, solo». Ella levantó la mano. «No te disculpes. Las lágrimas no son debilidad. Son evidencia de que algo te importa». Entró lentamente en la sala y se sentó en una silla cerca del piano. «Ahora dime por qué lloras». Samuel dudó. No quería parecer desagradecido ni débil. Pero algo en su presencia serena lo hacía sentir seguro. Así que le contó todo sobre los otros estudiantes, sobre las correcciones técnicas, sobre sentirse como un impostor que no encajaba. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella guardó silencio un largo rato. Luego habló. «Cuando tenía tu edad, me dijeron que nunca sería concertista de piano porque mis manos eran demasiado pequeñas. Cuando tenía 20 años, me dijeron que las mujeres no pertenecían a las orquestas. Cuando tenía 30, me dijeron que mis interpretaciones eran demasiado emotivas, demasiado heterodoxas, demasiado diferentes. ¿Sabes lo que hice?». Samuel negó con la cabeza. «Los ignoré. No por terquedad, sino porque entendía algo que ellos no entendían. La música no se trata de perfección. No se trata de seguir reglas.
Se trata de verdad. Tu verdad. La verdad que vive en tu corazón y fluye a través de tus dedos hacia las teclas. Ella se inclinó hacia adelante y lo miró a los ojos. Esos otros estudiantes pueden tocar cada nota a la perfección. Su técnica es impecable. Su entrenamiento es impecable. Pero la mayoría nunca conmoverá al público como lo hiciste tú en ese concurso de talentos. ¿Sabes por qué? No, señora. Porque tocan la música tal como está escrita. La tocas como se siente. Eso no se puede enseñar. Eso no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. Es un don y es tu responsabilidad protegerlo. Samuel sintió que algo cambiaba en su interior. La duda que lo asfixiaba comenzó a aflojar. ¿Pero qué hay de los errores técnicos? Los maestros dicen: aprende las técnicas. Domina los fundamentos. Son herramientas importantes, pero nunca dejes que se vuelvan más importantes que la música misma. Úsalos para servir a tu don, no para reemplazarlo. ¿Entiendes? Samuel asintió lentamente. Entendía. Por primera vez desde. Al llegar a la academia, comprendió exactamente lo que tenía que hacer. Sonrió y se levantó. Bien. Ahora a la cama. Mañana empezamos a trabajar de verdad. A partir de esa noche, todo cambió. Samuel se entregó a su entrenamiento con renovada determinación. Se despertaba temprano y se quedaba despierto hasta tarde. Practicaba escalas hasta que le dolían los dedos y estudiaba teoría hasta que le ardían los ojos. Pero también se aseguraba de nunca perder de vista lo que hacía especial su forma de tocar. Tocaba siempre con el corazón, incluso durante los ejercicios más técnicos. Los demás estudiantes empezaron a notarlo. Al principio se sorprendieron por su rápida mejora. Luego se impresionaron. Luego, poco a poco, empezaron a respetarlo. Algunos incluso le pidieron ayuda, queriendo entender cómo creaba tanta profundidad emocional en su forma de tocar. Thomas, su compañero de habitación, fue uno de los últimos en llegar. Pero una noche dejó el violín y se volvió hacia Samuel con una expresión extraña. «Te debo una disculpa», dijo Thomas en voz baja. «Cuando llegaste, pensé que eras un chiste. Alguien que tuvo suerte una vez y que pronto sería descubierto. Pero me equivoqué. Trabajas más duro que nadie que conozco. Y tu forma de tocar». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Tu forma de tocar me hace querer ser mejor. No como competidor, sino como músico». Samuel no sabía qué decir. Simplemente le tendió la mano a Thomas y le estrechó la mano. Desde ese momento, se hicieron amigos. Pasaron los meses. Las habilidades de Samuel crecieron exponencialmente bajo su guía y su incansable dedicación. Su técnica ya no era una debilidad, sino una fortaleza. Su comprensión de la teoría se profundizó y, a pesar de todo, su talento natural permaneció intacto, brillando con más fuerza que nunca. Llegó el día de la presentación anual de la academia, donde los mejores estudiantes actuaron ante un público de profesionales de la industria, críticos y cazatalentos. Samuel fue seleccionado para actuar. El chico del que antes se habían reído por atreverse a tocar el piano ahora representaba a la academia de música más prestigiosa del país. De pie entre bastidores, esperando su turno, Samuel se sentía tranquilo. Pensó en lo lejos que había llegado, en todos los obstáculos que había superado, en todas las personas que lo habían ayudado en el camino. Pensó en su madre, que estaba sentada entre el público con el señor Wilson. Ambos lloraban de orgullo. Cuando lo llamaron por su nombre, Samuel subió al escenario con la cabeza bien alta. Se sentó ante el magnífico piano de cola y puso los dedos sobre las teclas. Entonces comenzó a tocar. La sala de conciertos quedó en silencio mientras los dedos de Samuel danzaban sobre las teclas. Había elegido interpretar el concierto para piano número 2, una de las piezas más exigentes del repertorio clásico. Requería no solo brillantez técnica, sino también madurez emocional para transmitir su arrolladora narrativa de desesperación y esperanza.
La orquesta detrás de él crecía a medida que la música se acercaba a su primer gran clímax. Samuel tocaba con potencia controlada. Sus pequeñas manos producían sonidos que llenaban cada rincón de la sala. El público permanecía inmóvil, cautivado por el joven que tocaba con el alma de un hombre mucho mayor. Entre el público, los profesionales de la industria se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Los críticos dejaron sus cuadernos, demasiado conmovidos para escribir. Una representante de una importante discográfica se secó las lágrimas, ya planeando la conversación que tendría con Samuel después de la actuación. María estaba sentada en la tercera fila, apretando la mano del señor Wilson con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No podía creer lo que veía. Su hijo, el niño que había criado sola en un pequeño apartamento encima de una panadería, dominaba un escenario que solía albergar a los mejores músicos del mundo. Cada nota que tocaba era un testimonio de su trayectoria, una historia de lucha y esperanza escrita en sonido. El segundo movimiento trajo consigo una melodía suave y tierna que parecía flotar en el aire como la niebla sobre el agua quieta. Samuel tocó con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Ya no actuaba para nadie. Simplemente decía su verdad, como le había enseñado, como siempre había sabido en su interior. Entonces llegó el movimiento final, una explosión triunfal de alegría y poder. Los dedos de Samuel recorrieron las teclas con una velocidad impresionante, sin perder una sola nota, sin perder jamás el hilo emocional que lo unía todo. La orquesta se elevó con él, construyendo un clímax que pareció sacudir los cimientos de la sala. Cuando sonó el último acorde, el silencio se apoderó del aire durante lo que pareció una eternidad. Entonces, el público estalló. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con un entusiasmo pocas veces visto en las interpretaciones clásicas. Las flores llovieron sobre el escenario. Los críticos, que habían visto miles de conciertos, la describieron como una de las actuaciones más conmovedoras que jamás habían presenciado. Samuel se puso de pie e hizo una reverencia, con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Miró el mar de rostros, buscando a su madre. Cuando sus ojos se encontraron, sonrió con la mayor sonrisa de su vida. Lo habían logrado juntos. Lo habían logrado. Después de la actuación, Samuel estaba rodeado de simpatizantes y oportunidades. Las discográficas le ofrecían contratos. Las salas de conciertos lo invitaban a actuar. Los periódicos solicitaban entrevistas. El niño pobre que una vez había sido invisible ahora era el centro de atención donde quiera que iba. Pero Samuel nunca olvidó de dónde venía. Usó sus primeras ganancias para comprarle a su madre una casa con jardín, cumpliendo un sueño que ella había tenido desde la infancia. Donó un piano nuevo al centro comunitario con una placa de agradecimiento al señor Wilson por cambiar su vida. Creó un fondo de becas para niños talentosos de familias pobres, asegurando que otros tuvieran las oportunidades que él casi nunca recibió. Pasaron los años. Samuel pasó de ser un niño prodigio a un joven y luego a uno de los pianistas más célebres de su generación. Actuó en las salas de conciertos más importantes del mundo, desde el Carnegie Hall hasta la Ópera de Sídney. Grabó álbumes que vendieron millones de copias. Ganó premios y honores con los que la mayoría de los músicos solo soñaban. Pero su actuación más significativa llegó 15 años después de aquel primer concurso de talentos, cuando Samuel regresó a la posada de su antigua escuela. El mismo auditorio donde una vez se habían reído de él ahora estaba lleno de gente que había venido desde muy lejos para verlo. En primera fila estaba su madre, ahora con canas, pero con la misma mirada amorosa. A su lado estaba el señor Wilson, mayor y más frágil, pero aún negándose a perderse un instante. Price había fallecido 3 años antes, pero Samuel sabía que ella lo observaba desde algún lugar, orgullosa de lo que su alumno se había convertido. Mientras Samuel caminaba por aquel escenario familiar, los recuerdos lo inundaron. Recordó el miedo que había sentido, la duda, la risa burlona de los niños que creían conocer su valor.
Recordó a aquel que una vez lo había llamado ratoncito, pero que ahora era solo una persona más entre la multitud, su propia carrera musical, que nunca había despegado. Samuel se sentó al piano y se dirigió al público. Hace 15 años, subí a este escenario como un niño asustado con ropa que le quedaba grande. Todos esperaban que fracasara. Muchos se rieron, y entiendo por qué. No parecía alguien que encajara aquí. Hizo una pausa, con los dedos apoyados suavemente sobre las teclas. Pero quiero decirles a todos, especialmente a los jóvenes, que no se puede juzgar un libro por su portada. No se puede determinar el potencial de alguien por su ropa, su dirección o el dinero que tiene su familia. La grandeza puede venir de cualquier parte. Puede venir del apartamento más pequeño del barrio. Puede venir de un piano roto en un edificio abandonado. Le sonrió a su madre. Puede venir de un niño cuyo único privilegio era tener una madre que lo amaba incondicionalmente. Entonces Samuel comenzó a tocar. Eligió la misma pieza que había interpretado hacía 15 años, la balada número 1 de Chopin en sol menor. Pero ahora la tocaba con la sabiduría y la experiencia de un hombre que había viajado por el mundo, que había conocido el triunfo y el desamor, que había aprendido que el verdadero valor de un don reside en cómo se comparte con los demás. La música llenó el auditorio y se desbordó por las calles, donde la gente que pasaba se detenía a escuchar. Los niños pegaban la cara a las ventanas. Durante esos pocos minutos, todo el pueblo pareció contener la respiración, unido por el poder del sueño de una sola persona. Cuando la última nota se apagó, Samuel se puso de pie y enfrentó la ovación. Pero no pensaba en los aplausos, ni en la fama, ni en ninguno de los premios que lo esperaban en casa. Pensaba en el niño de 8 años que se había atrevido a creer en sí mismo cuando nadie más lo hizo. Ese niño había descubierto algo valioso en un piano roto en una habitación vacía. Había descubierto que la música no eran solo notas en una página o teclas de un instrumento. La música era esperanza. La música era verdad. La música era el puente que conectaba los corazones humanos. Al bajar del escenario esa noche, Samuel se cruzó con una niña sentada entre el público. Tenía el pelo revuelto, ropa vieja y sostenía un cuaderno lleno de teclas de piano dibujadas a mano. Ella lo miró con estrellas en los ojos. Samuel se detuvo. Se arrodilló a su lado y le preguntó, ¿tocas? La niña asintió tímidamente. Quiero, pero no tenemos piano. Samuel sonrió, recordando sus propios comienzos. Yo tampoco, pero si lo amas lo suficiente, encontrarás la manera. Metió la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de visita. Cuando estés lista, llámame. Conozco gente que ayuda a niños talentosos como tú. El rostro de la niña se iluminó con una alegría indescriptible. Samuel le alborotó el pelo y se alejó, sabiendo que en algún lugar del futuro, otro sueño imposible comenzaba a tomar forma. Y así la música continuó, transmitida de generación en generación, de corazón en corazón, porque eso era lo que hacía la música. Vivía para siempre en cada persona a la que tocaba, en cada alma lo suficientemente valiente como para creer. Samuel miró las estrellas esa noche y susurró un agradecimiento al universo que le había dado tanto. Mucho. Luego regresó a casa de su madre, donde se horneaba pan fresco en el horno, y el viejo señor Wilson lo esperaba con una tetera. Pensaba que algunas cosas nunca cambian, y así era exactamente como debía ser.